Buen día, profesora. A continuación, le vamos a presentar o dar a conocer el trabajo final del ojo y el oído, el cual fue diseñado mediante una estructura didáctica creativa de cada uno, obviamente en casa. Los compañeros Brandon Agudelo, Andrés Sepúlveda y Mayra Vera. Y pues quien le habla, Germán Alfredo Fajardo Jiménez. A continuación les voy a hablar sobre la función y la anatomía de las diferentes partes del ojo del equino. Primero que todo tenemos el globo y la órbita. Bueno, la órbita se compone de los huesos frontal, lagrimal, cigomático, temporal y esfenoides. La órbita contiene al globo, a los músculos extraoculares, al nervio óptico, a los vasos sanguíneos, al sistema lagrimal y al tejido conectivo. Bueno, los párpados están en la parte externa, compuestos por la piel, y en la parte media se componen de tejido conectivo, del músculo orbicularis oculi, y su parte interna está compuesta por la conjuntiva palpebral. Su función más importante es proteger al ojo. Al cerrarse crean una barrera física con el ambiente y al moverse producen la distribución constante de lágrimas a través de la película precorneal para el mantenimiento de la salud del epitelio corneal y de la conjuntiva. Bueno, la conjuntiva se divide en las porciones vulvar, palpebral y nictitante. La conjuntiva vulvar normal es transparente, cubre la cara anterior de la esclera, por lo que el color blanco del ojo se debe a la esclerótica que se encuentra debajo. Deben verse los vasos conjuntivales. La conjuntiva palpebral es un poco más roja que la conjuntiva vulvar y recubre por dentro a los párpados. Bueno, la conjuntiva nictitante cubre el cartílago del tercer párpado. Bueno, el iris. El iris divide el segmento anterior del ojo en la cámara anterior y la cámara posterior. El color del iris en la mayoría de los caballos va de un café oscuro a un negro profundo. La pupila se encuentra elongada, elíptica y horizontalmente. En el iris de los caballos existen múltiples nódulos pigmentados a lo largo del margen pupilar dorsal, conocidos como la corpus nigra. Bueno, la córnea. La córnea es transparente, avascular, húmeda y sin pigmento, con un contorno suave y llano. Se compone de 4 capas que son el epitelio, la estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Su transparencia está dada por las células avasculares y el acomodamiento de las fibras del colágeno. La esclerótica. Bueno, la esclerótica es delgada y contiene vasculatura y nervios que van hacia todo el ojo. El estroma profundo escleral es relativamente acelular, contiene poco colágeno y contiene poco colágeno. Bueno, el cristalino. El cristalino es biconvexo, transparente y asimétrico. Consiste en una cápsula fuerte relativamente inelástica. La parte media y suave del núcleo es dura y se vuelve denso con la edad del animal. Su cara anterior está en contacto parcial con la cara posterior del iris y su cara posterior es soportada por la fosa patelar, que es una depresión del vítreo. Bueno, el humor vítreo. El humor vítreo es un gel normalmente claro que ocupa la mayor parte del volumen ocular. Es una solución diluida de sales, ácido hialurónico y proteínas. El volumen de adulto es de aproximadamente 28 mililitros. Eh, el fondo ocular es la base del segmento posterior, localizado entre el vítreo, la retina, el epitelio pigmentado retiniano y la coroides. Incluyen también al tapetum y el nervio óptico. La visión es el resultado acumulativo de la interacción compleja del fondo del ojo hacia las vías visuales. Bien, entonces, bien, listo. Vamos a iniciar con las diferencias, las cuales las estructuras que vamos a identificar. Bueno, vamos a iniciar con el rango de visión del bovino, la cual el rango de visión tenemos que entender que la visión binocular, ellos tienen tanto visión binocular y visión monocular. También tiene su zona de ciego o zona de fuga, las cuales el campo visual en el plano horizontal encontramos que los resultados muestran una divergencia de ejes visuales y el campo binocular, el cual se mantiene estables y la estabilidad del animal tiene que ser presente
para que su distancia interpipular y las zonas de exclusión visual, la zona de fuga frontal, aumenten, así permitiendo que el animal tenga una visión casi de 330, 360, bueno, casi los 180 grados, pero con una visión de zona de fuga casi en la parte trasera. Los cuales, bueno, los otros bovinos están colocados lateralmente del cráneo y separados de uno cada uno de 150 milímetros. Esta visión les permite al animal pues, ver laterales a los lados, tanto la visión binocular, tanto izquierda y derecha, permitiendo al animal pues, estar en una forma de alerta o pendiente de lo que a su alrededor, ¿no? El bovino posee una superficie hiperreflectiva en la retina, así permitiendo que el animal vea una mayor coloración de luces y la entrada de luz sea más rápida y a veces puede que le afecte un poco al animal, llegando a un poco de alteración. Bueno, con la siguiente le podemos decir que en el equino, el equino por favor, listo, en el equino, como podemos observar, es la misma visión, solo que cambia un poco son los solos ejes en el cual de su visualización. En el ojo del caballo pues encontramos que es la misma, que es el ojo binocular, ven lo mismo, monocular, por los lados ven totalmente diferente. Tenemos que entender que su rango de visión binocular, tanto como el equino y el bovino, van a ser un poco, del equino va a ser un poco más reducido porque su rango de visión es de 185 grados en el ojo derecho y lo mismo en el ojo izquierdo. Sus zonas ciegas pues son las partes donde se encuentra la parte craneal o rostral, son como los rastros que ellos no pueden observar y en su dificultad pues pueden llegar a tener, pueden golpearse o pegarse con algún objeto, dependiendo de si lo ven muy demasiado cerca, pues es imposible que ellos lo puedan saltar o roer, porque se les ve muy encima y pues puede ser que el tamaño sea lo suficiente pequeño y no son exactamente para esquivarlo. Bueno, el tamaño de sus ojos pues son relativamente grandes, lo cual tenemos que entender que la asociación que tiene, la fisiología que tiene el animal, el cerebro no asocia cuando hacen un cambio en su proceso de que una persona se le haya acercar, ¿no? Si le va a izquierda por la izquierda, el animal siempre tiene como que la persona o el criado tiene que siempre estar viendo a la izquierda para que el animal se sienta cómodo. Tenemos que entender que si usted va a ir por la derecha, a la izquierda, tiene que estar exactamente que el animal lo vea y que no esté fuera de sus rangos de zona ciega. Pues en el caso de eso, esa es una de las principales visualizaciones que tiene. Vamos a hablar más bien de las diferencias entre los gatos y los perros, porque ellos sí tienen, entre el toro y el caballo, la diferencia que encontramos es el tamaño, porque su visualización o fisiología es la misma, o casi la misma. Se asocia nada más en la diferencia del tamaño o la separación en el cráneo. Bueno, en diagrama las estructuras párpado, tenemos que tener en cuenta que en el perro, el tercer párpado, se observa por ambos lados del cartílago, lo cual la glándula lagrimal accesoria cerca de su base, podemos encontrar que se observan fibras musculares. Esas fibras musculares permiten hacer que hacia la cara urbana y folículos linfáticos, permitiendo que el animal pueda formar unas pestañas. En los perros el cartílago es tipo hialino y en los gatos el cartílago es rugoso, cuáles son las diferencias que vamos a encontrar en la formación de los accesorios. Bueno, entre los nodos linfáticos y el epitelio hay una acumulación de células plasmáticas y células calciformes, lo cual eso permite la visualización de la imagen. Bueno, listo. En los gatos, vamos a hablar una explicación más breve. Por favor, me pueden poner la imagen. Los gatos poseen un tejido ubicado en la parte posterior de los ojos, haciendo que el ojo pueda absorber una gran cantidad de luz antes que llegue a la retina. Es una de las diferencias que el gato, la visualización o la absorción de gran cantidad de la luz sea más rápido en los gatos por su pupila puede dilatarse, tanto abrirse o cerrarse dependiendo de su dilatación. Eso le permite al gato pues, observar un poco más tanto en la noche y una mejor observación que el perro. Bueno, la piel es dentro de los cartílagos o el diagrama encontramos que la piel es fina y sensible a los traumatismos. Los gatos son más en los machos
tienen la piel de los párpados más gruesas que el de los perros. Podemos continuar que la piel del párpado inferior es más delgada que la del párpado superior, en el cual el párpado superior de los gatos carece de pliegues vertebrales. Es una de las carencias que tienen los gatos, en la cual los perros sí lo tienen. El perro tiene un número de pieles especializadas llamadas cilias o pestañas que le presentan en el párpado superior y no en el inferior. Eso le permite que el animal pues le permite evitar la entrada de objetos extraños, tanto así como las personas que tenemos la formación de párpados. Esta es una de las diferencias muy grandes en la cual el gato no los tiene, o presentan cilias en ninguno de los párpados. Entonces, en vez de esto, le permite que la posición de los globos oculares dentro de la órbita y los pelos de la superficie de los párpados se usan como protección. Esa es una de las grandes diferencias, los cuales los gatos no tienen la formación o la formación de las cilias, en ninguna. Bueno, vamos a hablar uno del tercer párpado. En el perro se observa por ambos lados del cartílago la glándula lagrimal accesoria, cerca de su base se observan fibras musculares, como pueden visualizar en la imagen, y hacia la cara vulvar, folículos linfáticos. En el gato el tercer párpado es grande, activo y grueso, la cual su superficie externa posee un borde prominente que tiende a fortalecer toda la estructura. Bueno, en el gato es el único animal que posee músculos de tercer párpado denominado de Müller o piramidal. Es una de las diferencias que posee o que es denominado dentro del gato. Es la diferencia. Tienen una irrigación simpática y actúa como retractor. Las glándulas del tercer párpado, las cuales son, en el perro le encontramos que son las glándulas se presentan color rosáceo, posee un tamaño de 12 a 10 milímetros y un espeso de 2.5 milímetros. Se encuentra rodeado por tejido graso y unida a las estructuras orbitales adyacentes mediante tejido conectivo, formando un septo dentro de la glándula. En los gatos, es la cual las glándulas del tercer párpado son, la glándula en el gato es delgada, posee una forma triangular, con su ápice dirigido caudalmente hacia el ápice de la órbita. La mayor parte de las glándulas se unen con el lado palpebral de la placa cartilaginosa y el lado vulvar es más delgado. Bueno, acá vamos a encontrar también una de las diferencias que en los gatos el tercer párpado es más grande y móvil que en los perros, la cual esta movilidad se ve sobre todo a las fibras musculares que tiene, la cual la movilidad o las fibras que le tiene musculares que tiene le permiten al gato pues una mayor visualización o una mayor, como se pueden observar, ellos no tienen una forma de formación de los párpados, de la formación de las cilias, entonces ellos les toca pues una mayor movilidad, le toca de esa manera para poder tener una protección. Los perros, vamos a también hablar que los perros poseen glándulas sebáceas rudimentarias que se abren los folículos produciendo las pestañas, como les he explicado anteriormente. Ellos producen las glándulas sebáceas rudimentarias formando los que conocemos como pestañas, las cuales los gatos lo tienen. En los caballos y en los equinos se las vamos a encontrar un poco más gruesas y más rústicas, por cuestiones de que el animal se encuentra una fisiología más grande y ellos tienen que tener una visualización mejor. Aunque su punto de vista de visión sea menor, ellos también necesitan como una forma de protección. A diferencia de que los gatos no lo tienen. Bueno, muchísimas gracias. El oído es el órgano sensorial en donde se encuentra el receptor especializado para la audición y para el equilibrio. Este pues se divide en tres partes, que son el oído externo, que capta y recibe las ondas sonoras, el oído medio, en donde se encuentran los diminutos huesecillos que transforman las ondas sonoras en vibraciones mecánicas, y el oído interno, en donde se localizan los receptores para el equilibrio. En la imagen podemos ver las siguientes estructuras: el cartílago conchal, el trago, el pabellón auditivo, el antitrago y la escotadura intertrógica. Los sonidos se transmiten a través del aire y son captados por el pabellón auricular, que actúa de forma embudo, conduciendo el sonido hacia el canal auditivo. Desde el oído externo, el sonido llega al oído medio, el cual tiene su inicio en el tímpano. Bueno, este órgano consiste en una membrana flexible muy fina, capaz de vibrar al recibir los sonidos.
Estas vibraciones se transmiten y amplifican a través de los pequeños huesos que conforman el oído medio, que son el martillo, yunque y estribo. El estribo es el encargado de conectar el oído interno a través de la ventana oval. El martillo, que es el mayor de los huesecillos auditivos, consta de cabeza, cuello, mango y 2 apófisis. El yunque está situado en su mayor parte en el divertículo epitimpánico. Se puede decir que se asemeja a un molar bicúspide en miniatura con 2 raíces divergentes. El estribo está formado por una cabeza, 2 pilares y una base. ¿Me puedes subir un poquito más la imagen? No, me sofá. Los músculos de los huesecillos auditivos son 2, el tensor del tímpano y el estapedio. El tensor del tímpano nace de la pared superior del tubo auditivo óseo y termina en un tendón, que se une hacia afuera y está insertado en el mango del martillo cerca de su extremo superior. Cuando se contrae, tira el mango del martillo hacia adentro y tensa la membrana timpánica. También gira el martillo alrededor de su eje mayor. Estapedio, que nace de una pequeña prominencia de la pared mastoidea del tímpano y va rostral sobre el nervio facial, está insertado en el cuello del estribo. Su acción es tirar hacia abajo de la cabeza del estribo y rotarle el extremo rostral de la base hacia afuera y por tanto tensa el ligamento anular que está inervado por el nervio facial. La trompa auditiva o de Eustaquio se extiende desde la cavidad timpánica hasta la faringe, transmite el aire a la cavidad timpánica y equilibra la presión entre las dos superficies de la membrana timpánica. Está dirigida rostral, ventral y ligeramente hacia adentro y mide entre 10 a 12 centímetros de longitud. En cuanto al oído interno, como lo comentó mi compañera, pues vendría siendo la última parte del oído, ¿cierto? Entonces, pues básicamente está compuesto por un saco membranoso, que es muy complejo, el cual soporta las células auditivas y ramificaciones periféricas del nervio auditivo. Este se llama el laberinto membranoso y contiene un líquido de endolinfa, perdón. Una serie de cavidades en la parte petrosa del hueso temporal que alojan a la porción membranosa. El laberinto óseo, aloja un líquido también llamado perilinfa. Bueno, en cuanto al laberinto óseo, ya detallando cada parte, básicamente está excavado en la porción petrosa del hueso temporal medial a la que la cavidad timpánica está formado por 3 divisiones. Una parte media del vestíbulo, una parte anterior llamada tróclea, una parte posterior conocida como los canales semicirculares, los cuales tienen unos vestíbulos, los cuales serían las porciones centrales del laberinto óseo. Estos comunican anteriormente con la cóclea y posteriormente con los canales semicirculares. En una cavidad irregularmente pequeña, de unos 5 a 6 milímetros de longitud. Su pared es lateral, la cual va junto a la cavidad timpánica y allí se encuentra la ventana vestibular, ocupada por la base del estribo. Se halla cruzada por una cresta oblicua o cresta vestibular, la cual se separa en dos recesos. Podemos encontrar también el laberinto membranoso, el cual se encuentra en el interior del laberinto óseo, pero no lo llena por completo. Está unido a este último por delicadas trabéculas que atraviesan el espacio periférico linfático. Se adapta más o menos íntimamente al laberinto óseo, pero está formado por 4 divisiones, ya que el vestíbulo contiene 2 sacos membranosos, el utrículo, y el sáculo. El sáculo es un pequeño saco membranoso situado en el plano vertical del divertículo. Este es esférico, el cual es básicamente un vestíbulo que se comunica con el conducto coclear y con el utrículo. El utrículo, en cambio, es más grande de los 2 sacos, que se asienta en el plano horizontal de la parte posterior superior del vestíbulo, principalmente en el divertículo elíptico. Los canales semicirculares óseos son 3 y se hallan en posición posterior y dorsal respecto al vestíbulo. Estos forman ángulos rectos entre sí y se nombran según sus posiciones como anterior, posterior y lateral.
Estos comunican con el vestíbulo por 4 aberturas, ya que el extremo más interno del anterior y el externo superior del canal posterior se unen para formar un canal común, y los extremos ampollares de los dos canales anteriores y laterales tienen un orificio en común. Ya entrando más en detalle en cuanto a uno de los órganos más importantes del oído, que vendría siendo el órgano Corti, también llamado órgano espiral, es el órgano es una elevación epitelial situada en la parte más interna de la membrana espiral, que se extiende por toda la longitud del conducto coclear. El conducto coclear es una estructura muy compleja, pero esencialmente está formada por células de sostén y células pilosas. Las libras del nervio coclear se ramifican en la parte basal de las células pilosas. En cuanto a la cóclea, en la parte anterior del laberinto óseo, tiene la forma de un cono truncado, más bien corto, cuya base se corresponde con la parte anterior del fondo del magneto acústico, este siendo interno, mientras la cúpula o vértice está dirigida hacia afuera, adelante y abajo. La escala vesticular es una porción espiral coclear en donde las vibraciones son enviadas al vértice, y la escala timpánica es la porción que hace descender el sonido. El conducto coclear, esta es la estructura situada entre las dos escalas, y contiene una estructura altamente especializada conocida como el órgano Corti. Bueno, en cuanto a diferencias en especies, hablando del oído, pues en general, el oído externo se puede ver que las orejas proyectan a partir de la cabeza y puede captar vibraciones del aire mediante las cuales se produce sonido. En los animales sucede lo contrario de lo que sucede en los humanos. La oreja puede girar en diferentes posiciones sin que se mueva la cabeza, gracias a que la oreja presenta muchos músculos, como el meato acústico externo, siendo este el que conduce las vibraciones a la cavidad timpánica. En el borde caudal del pabellón auricular del perro y del gato, la piel se pliega y forma una bolsa o saco cutáneo, cuya pared interna forma una, una muesca, donde anda en su borde libre. El meato acústico externo es un conducto con una parte extrema cartilaginosa y otra parte interósea. El meato acústico externo es relativamente largo en el caso de los carnívoros y el cerdo. Al comienzo, como parte de un cartílago auricular, discurre casi verticalmente en dirección descendente, y luego se curva en un ángulo definido en dirección medial y horizontal. El meato acústico es externo. Está revestido por un epitelio plano de varias capas. En la capa propia del tejido conectivo se encuentran glándulas sebáceas y glándulas tubulares ceruminosas con contenido pigmentario. En el caballo, los rumiantes, estas glándulas aparecen en la porción cartilaginosa del conducto. En cambio, en los carnívoros se les halla a lo largo de la totalidad del meato acústico externo. La membrana del tímpano en el perro se caracteriza por tener forma oval y una dirección oblicua. La del gato termina básicamente en una punta, y la del cerdo es redondeada en comparación con la vaca y el caballo, que es ovalada. En cuanto al caballo, se observa un saco gutural o divertículo de la tuba auditiva como una prolongación de la trompa de Eustaquio. Como podemos observar, pues básicamente aquí están las partes del oído interno, lo que les mencionaba: la perilinfa, el conducto semicircular lleno de la endolifina, los canales semicirculares, la ampulla, la crista, la ventana redondeada, la ventana oval, el sáculo, el conducto coclear y la cóclea. También podemos observar el vestículo, el másculo y el utrículo.